en desorden, se llevó a cabo la sesión de la Cámara de Diputados, después de que se leyó el segundo informe de la Comisión de Gobernación, en el que se señala que no hay nuevos acuerdos para la reforma electoral. Se empezó un debate en el que participaron todos los partidos, menos el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Cuando le tocó el turno al diputado priista José Trinidad Lanz Cárdenas, los miembros de Acción Nacional sacaron unos cartelones con la leyenda "Reforma Electoral ya". Las personas que ocupaban las galerías gritaban y echaban porros, unos al PRI y otros al PAN. El presidente de la Cámara, Mauricio Valdés, los llamó al orden en varias ocasiones, hasta que guardaron silencio. Pidió entonces al diputado Lanz Cárdenas que continuara su intervención, pero el priista se negó diciendo que continuaría hasta que terminara el show. Esto es, que los panistas se sentaran y guardaran su cartelón. 10 diputados priistas aprovecharon el desorden para abandonar la sesión. El presidente pidió en 2 ocasiones más al diputado Lanz Cárdenas que continuara, pero él se negó, por lo que pasados 10 minutos declaró un receso de la sesión, el cual duró 20 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, volvieron al recinto la mesa directiva y el orador, quien ya estuvo dispuesto a continuar su intervención. Los partidarios del PRI y del PAN que estaban en galerías interrumpieron varias veces la sesión con su desorden y gritos. El diputado del PPS, Carlos Hernández, subió a la tribuna para anunciar la salida de los 30 diputados de su partido de la sesión como protesta porque la Cámara no atiende, dijo, los graves problemas nacionales como la reprivatización de Teléfonos de México. En la sesión se dio primera lectura al dictamen para declarar recinto oficial al Palacio de Bellas Artes para el primer informe del presidente Salinas de Gortari, y se dio entrada a la minuta del Senado para el indulto. El señor Luis H. Álvarez, líder nacional del PAN, y el señor Manuel J. Cloutier, ex candidato panista a la presidencia de la República, encabezaron un plantón frente a la Cámara de Diputados del Centro Médico Nacional. La dirigencia panista aprovechó el evento para ofrecer su acostumbrada conferencia de prensa de los jueves, pero esta vez en la vía pública. Luis H. Álvarez, líder nacional del PAN, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para exigir se realice la reforma electoral. Es muy elevada la responsabilidad que tiene el gobierno. Yo creo que si la opinión pública se manifiesta con el vigor que se requiere, y si los partidos, todos, por supuesto los de la oposición en primer término, mantienen abierta la exigencia, el gobierno habrá de ceder. La dirigencia panista denunció que hay fuerzas dentro del PRI que se oponen a la concertación para la reforma electoral y que están en contra de la modernización política del presidente Carlos Salinas de Gortari. Antes de presentar... Quisiera, en mi calidad de presidente nacional del Partido Acción Nacional, recordar que el nuestro fue el único partido que en tiempo y forma presentó sus puntos de vista respecto de lo que debiera ser la reforma electoral, incluidas varias iniciativas de reforma constitucional y la presentación de un proyecto de nuevo Código Federal Electoral. Sentimos que nuestras iniciativas y nuestras propuestas recogen las exigencias de la mayoría de los mexicanos. Pero queremos una vez más dejar establecido que no es propósito el nuestro de luchar porque se respeten los intereses de nuestro partido, por legítimos que los consideramos. Propósito nuestro ha sido, y lo repetimos, será el de arribar a través de un consenso a las propuestas que pudieran garantizar que en el futuro los comicios puedan ser inobjetables. Hemos pues presentado nuestros puntos de vista a través de las instancias de vida, pero una vez más también reiteramos nuestra disposición para dialogar con todo aquel que quiera hacerlo, animado de la buena fe, porque sentimos que solamente así podremos, en este momento crucial para México, arribar todos
a los caminos que nos permitan transitar en el respeto y en la paz hacia estadios verdaderamente democráticos para México. El ingeniero Manuel Cloutier va a hacer uso de la palabra. A nosotros no nos cabe la menor duda de que México se encuentra en todo un proceso. Se le ha dado llamar apertura o modernidad, pero esta apertura o modernidad se tiene que dar en todos los órdenes. No puede haber una apertura en lo económico y soslayarse la apertura que tendrá que haber en lo cultural y en lo educativo también. Así también como tendrá que haberlo en lo social para que nos lleve a una más justa distribución de la riqueza y no a crear con un economicismo a ultranza una oligarquía económica, que es lo que en una forma u otra se está creando en México en este momento. Hay también pues necesidad de que la apertura nos lleve al respeto a la ley y a la apertura en lo político. Si no hay esta apertura en lo político, el pueblo mexicano no se va a sentir corresponsable de lo que está aconteciendo en el país. Así pues, nosotros sostenemos la tesis que no hay salida para México si esta modernidad o apertura no se da en todos los órdenes, si se abren solamente la economía y se soslaya la apertura en la cultura, en la educación y en lo político y demás, México no tiene salida. Necesitamos los mexicanos sentirnos corresponsables de lo que está pasando en México, y para sentirse corresponsable hay que consultar a través del voto, que es el arma que tiene el mexicano, y respetar este voto para que el mexicano se sienta corresponsable. Yo vuelvo a sostener la tesis, amigos míos, que ha seguido habiendo fraudes. Los hubo en Michoacán en contra del cardenismo y los hubo también en Chihuahua en contra del panismo. Y esto no puede ser, esto tiene que ser visto como cosa del pasado, y tenemos que ser capaces los mexicanos de cuando menos ponernos de acuerdo para hacer este tránsito en una forma civilizada, sin odio y sin violencia, hacia un nuevo México que sea más libre y más participativo. Entonces, este es el propósito y este es el énfasis que nosotros en el PAN le ponemos a este momento histórico. Yo considero que estamos viviendo un momento histórico del país. Alguien me decía que lo pudiéramos comparar con los pactos de la Monclova en España, cuando se dio el cambio de una dictadura hacia una forma democrática de gobierno. Y yo creo que por ahí va más o menos, si somos capaces todos los mexicanos de asumir nuestra responsabilidad. Esto está muy por encima del PAN, está muy por encima de los partidos políticos. Esto es a favor del pueblo mexicano, lo que estamos haciendo aquí.